finalización, como broche de cierre, a esta tercera jornada de el Ibero Fab Lab Fest. Quisiera presentar a Esteban Ponguillo del D-Lab de la Universidad San Francisco con su charla Diseño de hábitats marinos, bioimpresión 3D y biomimetismo. Esteban es coordinador e investigador del D-Lab de la Universidad San Francisco, ingeniero en biotecnología, investigador en biomimetismo y fabricación con enfoque en materiales y diseño sustentable. Actualmente aplica bioimpresión 3D para distintas aplicaciones ecológicas e industriales. Por favor, recibamos con un aplauso a Esteban. Bueno, como dijo Renato, yo me llamo Esteban. Yo trabajo en la Universidad de San Francisco. Soy el coordinador, investigador, limpiador del laboratorio, todo lo que quieran, todo lo que necesite el laboratorio. Y eso, mi investigación se basa básicamente en buscar nuevas aplicaciones a la bioimpresión. Generalmente la bioimpresión está muy enfocada en la parte médica, pero yo intento buscarle otras aplicaciones industriales y ecológicas, ¿no? Suena como un poco contradictorio decir industrial y ecológico, como que, pero mi objetivo es intentar buscar aplicaciones donde se puedan aplicar organismos vivos dentro de la bioimpresión, no solo en células animales o humanas. Entonces, bueno, en el laboratorio somos principalmente Cristina y yo. Cristina Muñoz, ella es directora del laboratorio y se dedica a igual biomateriales y diseño sustentable igual. Y yo, que soy el coordinador y, como les comento, me dedico a la parte de diseño 3D, impresión, bioimpresión 3D, biomimetismo y otros temas más. Entonces, bueno, hablando de la parte de bioimpresión 3D, uno de mis primeros proyectos dentro del laboratorio fue la fabricación, o sea, fue el diseño y la armada de una bioimpresora 3D. Este tipo de impresora generalmente se las utiliza, como he mencionado antes, para tejido celular. Ya puede ser para la creación de tejidos simples, órganos completos, organoides, o incluso neurociencia, ¿no? Para investigar neuronas. Sin embargo, lo que yo hago es biomimetismo para otros seres vivos. Generalmente el biomimetismo se relaciona con el tema de intentar sacar algo de la naturaleza para el provecho humano, pero también es posible sacar provecho para otros seres vivos. Por ejemplo, en este caso, y ya van a ver un slide más después, que el modelo que estoy imprimiendo ahorita es el sistema respiratorio de un insecto. Para que un hongo entomopatógeno que vive dentro del sistema respiratorio de la naturaleza crea que está creciendo dentro de él, y como que se confunda y crezca mejor. Uno de los resultados que tuvimos que solo cambiando la morfología del medio hay un crecimiento 20% superior a un medio normal de PDA, o sea, simplemente un medio de crecimiento normal. Entonces, en base a esto, yo empecé a investigar más de por qué la morfología ayuda a los seres vivos para sobrevivir mejor o para que tengan una mejor potencia, por así decirlo. Pero bueno, otras cosas que hago en el laboratorio es diseño industrial. Este es un modelo de un molde para un firepit a base de cemento. También hago la parte de diseño de juguetes, o bueno, no juguetes, pero diseño más simple, ¿no? Como para la clase de diseño de Cristina. Hicimos este modelo donde queríamos que los chicos experimenten un poco de qué es la fabricación. Porque es interesante, ¿no? Es un poquito complicado empezar en un Fab Lab, por así decirlo, o saber todos los temas que hay que saber. El tema de la impresión 3D, el corte láser, como que tienes que cambiar un poquito el chip, especialmente si se viene de un ambiente muy académico. Entonces, vimos como una opción muy buena para que los chicos empiecen como que a experimentar distintas técnicas de fabricación, moldeado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen unos ejemplos de más o menos lo que han hecho estos chicos el semestre, ¿no? Esa es otra cosa de lo que hago en el laboratorio. También investigo biomateriales. Generalmente son bioplásticos o biotextiles. Me viene un desecho, por ejemplo, al laboratorio, viene una empresa, dice, oye, tenemos este desecho de almidón, lo que sea, y yo desarrollo un material en base a eso. El del lado de acá es un material a base de almidón y pectina. Tienen una resistencia mecánica muy similar a la del cuero, más o menos el 80%, estamos intentando llegar al 100% o más. Y
químicamente no tanto, también estamos trabajando en que llegue a más, que sea impermeable el tema. Y los de allá son fukuokas, que son básicamente son semillas encapsuladas de plantas. Ese es un proyecto donde estamos trabajando con plantas nativas, estamos insertando semillas nativas dentro de estas bolitas y estas van a ser lanzadas desde un dron para poder alcanzar a zonas de difícil acceso, ¿no? Y bueno, entonces al tema. El tema, o sea, del que vine a hablar hoy es básicamente regeneración de arrecifes, ¿no? No tiene sentido lo que están viendo ahorita, ¿no? Pero básicamente esto es un molde. Entonces, como sabrán, la impresión 3D es una herramienta muy poderosa. Es una de las razones por las que yo estoy intentando empujar que la impresión 3D no solo sea utilizada en cosas médicas, porque es una tecnología que debería ser utilizada en todos los campos. Y en este caso yo lo utilicé para crear moldes de concreto. Como les mencioné, el biomimetismo se basa en coger cosas que tienen la naturaleza. Por ejemplo, las alas de las mariposas realmente no son azules, sino que es un azul estructural, lo que significa que es por la forma que tiene la estructura, dan este reflejo azul. Esto es utilizado, por ejemplo, en celdas fotovoltaicas. En el caso, por ejemplo, de las camas de los tiburones, se están utilizando este tipo de patrones o de texturas a nivel microscópico para reducir la fricción en botes o en navíos o en submarinos, ¿no? Para que a nivel microscópico se reduzca el drag, por así decirlo. Y también la famosa que se utilizan también la textura de los dedos de los geckos, para que puedan, como por un material adhesivo sin necesidad de utilizar químicos o que simplemente por la forma del material. Entonces es un tema muy interesante cómo cambiando la forma de un material se puede obtener nuevas propiedades o propiedades emergentes. Y es lo que voy a hablar en lo siguiente, pero yo lo estoy trabajando en un tema más macro. Como le expliqué antes, el tema de mi tesis de pregrado fue la biomimetización del sistema respiratorio del grillo para que un hongo entomopatógeno crezca, ¿no? Entonces empieza con un modelo base, yo empecé con el modelo de acá, que es básicamente un cubo, incluso un cubo modificado, por así decirlo, y se la modifica en el slicer para que dé esta área, un espacio de gran área superficial. Esta gran área superficial confunde al hongo, piensa que está creciendo dentro de un insecto y activa ciertas señales moleculares que le hace pensar como que le fuerza a que como que produzca esporas de mayor resistencia. Entonces dices, ya colonicé un insecto, voy a hacerme más fuerte, voy a hacerme más potente para colonizar más. Como el famoso insecto que han visto, el Cordyceps. Igualito, el hongo con el que trabajé es Beauveria bassiana, que es de la familia de Cordyceps, es muy similar. De hecho, antes se lo consideraba como la fase sexual de Cordyceps, pero ahora ya sabemos que es otra especie. Entonces, bueno, ya hablando ahora sí, volviendo al tema de los corales, hay tres cosas importantes de entender, ¿no? Hay cuando se habla de restauración ecológica, ¿no? Hay la conservación, la restauración y yo quiero proponer uno más, que es la terraformación. Entonces, la conservación es básicamente mantener y proteger, como por ejemplo lo que se ha hablado por décadas, bueno, por esta última década del Yasuní, del Chocó, de que no queremos que nada entre, de que queremos que se mantenga igual, eso es conservación. Restauración es lo que quizás se hayan visto de temas lo mismo, de corales que se agarran piezas de concreto muy grandes y se las tiran en el océano para que crezcan especies de coral. Eso voy a hablar a continuación de por qué no es tan ventajoso hacer esto a veces y de por qué yo estoy proponiendo la terraformación, que es la creación y la modificación de ambientes que ya existen. ¿Por qué estoy proponiendo esto? Porque ya estamos en un punto donde los ambientes marinos y terrestres están tan hechos pedazos de que ya no podemos limitarnos a conservar y a restaurar. Debemos activamente industrializar la restauración ecológica. O sea, debe ser muy activo lo que tiene que pasar. Entonces, ¿por qué cuidar? O sea, ¿por qué vale la pena? ¿No? O sea, generalmente, quizás creo que es un tema bastante común de por qué los corales hay que restaurarlos, pero bueno, hagamos un repaso. Entonces, bueno, es un hotspot de biodiversidad, representa el 25% de biodiversidad del mar. Es una fuente y sumidero de carbono, lo que quiere decir que da carbono a especies superiores, por así decirlo, a algas, animales, a peces, lo que sea. Entonces les da alimento, disipa energía, o sea, física, ¿no? Del oleaje, lo que es como una barrera desde el mar hacia las costas, entonces es bastante importante en ciertas zonas del mundo.
la recirculación y filtración de nutrientes. Básicamente, si no existieran muchos los arrecifes que existieran ahorita, gran parte de cadenas tróficas que existen en el mar no podrían sobrevivir, porque los corales tienen una capacidad bastante chévere, que es de retener ciertos nutrientes que los liberan poco a poco, y viceversa, absorben contaminantes, porque los corales suelen ser filtradores, como las esponjas, bueno, una infinidad de animales, ¿no?, marinos. Los recursos biológicos que dan los corales, hay una gran cantidad de investigación que se hacen sobre los corales y de compuestos y metabolitos secundarios que pueden ayudar al ser humano y a otros animales para sobrevivir. Y la regulación del clima, que básicamente si no existieran corales también habría un aumento en el carbono del mar, lo que provoca que igual suban temperaturas y todo, pero también tomen en cuenta que yo soy biotecnólogo. Yo no soy no biólogo, entonces quizás un biólogo sería más apto para hablar de eso. Por eso yo hablo muy por encima de esto, pero para que tomen en cuenta de por qué es importante restaurar los corales, ¿no? Entonces, parte del biomimetismo, de cómo es entender cómo funcionan los arrecifes. Cuando se les viene a la mente los arrecifes, generalmente piensan que solo son montañas de corales o un montón de corales así como dispersos, pero realmente tienen estructuras bastante interesantes. Tienen cavernas, tienen fisuras, tienes como estas sombras o sea, tienen muchas formas, tienen refugios, tienen, o sea, un montón de formas topológicas interesantes donde se forman nichos donde distintos tipos de animales forman. Entonces, por eso menciono esto de que no es suficiente coger un pedazo de concreto enorme y tirarlo al mar y ya, que todos felices, porque eso no es restauración. Eso, hasta cierto punto, en mi opinión, es una stunt. Es para muchos, porque no está ayudando. O sea, realmente los arrecifes son enormes y tirar un pedazo de concreto de, no sé, 3 toneladas no representa, es insignificante para lo que realmente se necesita restaurar y arreglar. Entonces eso, o sea, se puede ver que, aunque a simple vista parezca una mancha, ¿no?, hay una gran complejidad ahí. Pero incluso viendo macroscópicamente desde este punto, hay una complejidad de puntos focales. Tenemos un estolón grande, tenemos zonas que se empieza a disipar el coral, y esto pasa por una razón, es porque las mareas y la forma en la que crecen los corales permiten este tipo de formaciones. Porque realmente muchos de los corales, aunque crecen a partir de formaciones rocosas iniciales que ya estaban en el mar, también pueden iniciar del fondo marino, bueno, plano. Pero se forman así por una razón. ¿Y por qué es? Por los animales. A los animales les gusta vivir en los corales. Las morenas, los cangrejos, los peces, o sea, cada animal agarra una parte, una forma especial de los arrecifes donde deciden vivir. Entonces esto cambia la forma del coral, porque quizás hay un pez que se alimenta un poco más de este coral, porque hay una esponja que filtra más en una zona, entonces hay menos alimento en esa zona, o porque hay más depredación en otra zona, que es lo que voy a hablar a continuación. Entonces, eso, o sea, como una forma tan simple, por ejemplo, solo ¿cómo son estas papitas? Estas papitas, las Pringles, como una forma tan simple como un Pringle. ¿Cómo es que a un animal le puede gustar eso? Es porque los animales evolucionan a estas formas, porque deciden encontrar, bueno, evolucionan hacia un refugio, hacia algo que les ayuda a sobrevivir. Y gran parte de los animales que viven y por no decir todos los que viven en los arrecifes, dependen de estas formas. Lo mismo con los peces. Para muchos peces hay formas especiales de los corales que son como estas cavernas que se forman como columnas, que son sus refugios, donde pueden descansar, donde pueden encontrar alimento, donde incluso se forman otras interacciones, donde en estos espacios vienen morenas o anguilas o depredadores que esperan en estos puntos. Entonces, por eso recalco la importancia de biomimetizar el espacio a la perfección. Entonces, bueno, ya yendo a la parte de fabricación y lo que nos concierne, ¿no?, la parte de Fab Lab, yo decidí usar para este tipo de moldes que les estoy comentando, decidí usar el material un concreto, ¿no? Estamos trabajando en mezclas de concreto especial, bioconcreto con funcionalidad, pero eso vamos a hablar a continuación. Entonces, básicamente, ¿por qué elegí el concreto? Es porque es un material versátil, es fácil de conseguir y técnicamente la caliza, al menos ciertos tipos de caliza, es un biomaterial, porque son corales fosilizados, que se convierte en clinker y luego se pasa por un proceso y se convierte en cemento final para que se pueda hacer concreto. Entonces,
Hace un año empezamos con la versión inicial, que es la versión 1. Esta es una pieza bastante grande, es de aproximadamente 5 kilos y de 35 centímetros de alto. Es una pieza igual pequeña, grande para una impresora 3D, pequeña para lo que se necesitaba, pero es la primera pieza que empezamos. Y tiene algo que pueden ver en común, es que las 3 piezas tienen una entrada superior, o sea, superior de aire, donde es como que actúa similar a un coral, que es como que por ahí entra filtración, por ahí entra flujo de agua y por ahí pueden pasar peces, crustáceos, lo que quieran. Sin embargo, esta pieza no era muy fácil de transportar, era difícil de, como de apilar, entonces decidimos irnos a la siguiente versión, a la versión 2, que la versión 2 es más pequeña, entonces la puede transportar un buzo, la puede básicamente cargar en su equipo y lo puede transportar uno a uno y se puede armar básicamente como si estuvieras armando una casa subterránea. La desventaja de este sistema es de que no cumple con las necesidades que teníamos, que era que aguante las corrientes marinas y que tenga la capacidad también de apilarse, de ser apilable, teselable y al mismo tiempo que dé variabilidad. No importa cuánto yo construya esto, siempre voy a tener una forma distinta. Entonces llegamos a la versión 3, bueno, llegué a la versión 3, que es básicamente una forma geométrica especial que se llaman monotiles, no repetitive, monotiles en inglés, que son formas geométricas que si tú las pones en un plano, las repites infinitamente y vas a cualquier coordenada de este medio, nunca vas a tener el mismo patrón. A diferencia, por ejemplo, de, no sé, un patrón de panel de abeja, que tú vas a cualquier coordenada de este patrón y siempre vas a tener exactamente la misma forma. O sea, uno aquí, un hexágono rodeado de otros hexágonos y punto. Pero esa forma da la capacidad de hacer otras formas, es lo que voy a hablar a continuación. También como adición, cada uno de estos sistemas necesitaba un criadero, porque no es las piezas que les mostré antes son las piezas finales que van en el mar, o sea, en la superficie marina. Pero antes de eso se necesita hacer criaderos, que son como mini semilleros para los corales, donde se extrae un coral, de un coral vivo se extrae más o menos el 20% máximo de un coral, se lo corta en pedazos de 1 centímetro cúbico y se los inserta en estos agujeros que tiene cada hueco. Cada uno está adaptado al sistema que vieron, el B1 al primer sistema, el B2 al segundo sistema y el B3 al tercer sistema. Y van a ver cómo es más o menos su funcionamiento a continuación. Entonces, capaz algunos de ustedes ya están familiarizados de cómo es el proceso de prototipado. Empezamos primero con, bueno, básicamente el prototipado son, en mi opinión, son 3 fases, ¿no? Tenemos el diseño, la fabricación, la prueba y la reiteración, que es una forma elegante de decir prueba y error, ¿no? O aprendimiento empírico. Entonces, en el diseño tienes primero la idea, que es como se te ocurre algo, ¿no? Luego, qué y cómo lo voy a hacer, y luego la disponibilidad. Porque creo que igual es importante recalcar que a veces tenemos una idea muy chévere, muy interesante, pero también tenemos que ver la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de máquinas, la disponibilidad de mano de obra especializada. Entonces ahí podemos saber qué podemos fabricar con lo que tenemos aquí, ¿no? Que también es parte, ¿no? de ser sustentable. De por qué voy a hacer un outsourcing, no sé, de un chino, si lo puedo hacer yo con otras técnicas. Entonces, creo que también es parte, ¿no? de la sustentabilidad de intentarlo hacer todo in-house, por así decirlo. La siguiente es la fabricación, que lo mismo, decides el material, también decides cómo lo vas a ensamblar, si en caso de que son varias piezas o que sea una pieza compleja. Y tercero, el maquinado, que puede ser en 3D, láser, CNC, cualquier otra técnica manual. Luego se prueba, se ve si funciona o no. Y la retiración, ¿qué puedo mejorar a continuación? Por eso ahorita hemos visto ya 3 versiones, y dentro de estas 3 versiones, cada una tenía reiteraciones distintas. Por ejemplo, el molde. ¿Cómo puedo hacer el molde más liviano para gastar menos material? ¿Cómo puedo hacer que el molde no se rompa cuando lo estoy abriendo? ¿Cómo puedo hacer que el molde dure para siempre? ¿Cómo puedo hacer que...? Y así, cada pieza se empieza a reiterar. Cada pequeño componente de las piezas se empieza a reiterar y se empieza a prototipar hasta que se tenga la pieza final, ¿no? Estos son los moldes de los criadores de la versión 2, son moldes sencillos de silicona. Como pueden ver, la parte de abajo intenté hacer una optimización del material para que no ocupe tanta silicona, porque el costo de la silicona aquí en el país es un poco elevado y al mismo tiempo la silicona no es el material más sustentable, entonces mientras menos silicona se use mejor. Entonces por eso tiene esa forma, ¿no? Entonces es un molde sencillo de 2 partes, de cara abierta y ya. El siguiente es el primer sistema que se usó para producir en masa
Algo que me debí mencionar es que trabajamos con una fundación, ellos son los que se encargan en la parte del mar, yo me encargo de la parte de aquí de laboratorio, de diseño, de producción, de fabricación, y ellos se encargan de insertar corales dentro de estas piezas. Es básicamente un molde en masa, como cualquier molde de chocolate o de hielos que pueden ver en cualquier lado, pero con esta forma específica para poder insertar los corales, ¿no? Este es el molde de la pieza de B1, o sea, la primera versión del refugio de corales. Es una pieza de cinco piezas y yo en este momento no estaba tanto pensando en cómo va a funcionar el sistema, cómo la gente va a producir esto, porque también parte del sistema es cómo yo quiero que mi sistema funcione a continuación. O sea, ya tengo la pieza, pero cómo quiero que de verdad este sistema sea utilizado en otros lados, aparte de mí o de gente aledaña a mí. Entonces, creo que es un video ahí. Sí, ahí es un video. Entonces, pasémosle rápido, pero básicamente es el sistema, es cómo le fabricamos. El chico que está ahí es mi compañero de trabajo en este proyecto, se llama Nicolás Mafla. Él me trajo el proyecto a mí y decidimos continuar porque siempre fue una de las grandes cosas que siempre quise trabajar en mi vida, fue con corales. Pero bueno, entonces básicamente hicimos la fundición, ahí como pueden ver en la parte de abajo está el molde armado. Yo no tenía mucha experiencia de cómo hacer moldes en esta época, hice paredes muy gruesas, paredes muy grandes, desperdicié mucho material, el molde igual se me rompía. Entonces para eso llegamos a la siguiente versión, a la versión 2. Entonces, no, pásale nomás lo diapositiva. Sí, 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 pásale la siguiente, vamos a la 2. A la versión 2, eso. Entonces la versión 2, como pueden ver ya este modelo fue un año después. Es un modelo mucho más complejo, si no me equivoco tiene 16 piezas. Y la ventaja de este modelo es de que es paramétrico. Lo que quiere decir es que cada pieza, como pueden ver, si ven esta pieza que forma el hueco de yo la puedo cambiar para que sea, por ejemplo, un hueco más grande, o una forma con mayor área superficial para que se agregan algas, o puedo hacer otra textura para eso. O sea, la idea es de que cada pieza yo la pueda modificar para darle una funcionalidad distinta. Incluso Fusion. Yo uso Fusion. Entonces eso, igual el siguiente igual es un video, es cómo se arma el molde. Eh, sí, este es cortito, entonces veámoslo por completo. Entonces, básicamente se imprimí las piezas todo, intenté hacer un diseño sin la necesidad de soportes. Todas las piezas se imprimen sin soportes, en una sola tandada, sin necesidad de limpieza adicional, sin procesamiento. Y también necesitaba que el molde no necesitara un agente de desmoldeo, porque los corales no pueden resistir, por ejemplo, un agente de desmoldeo muy común es la vaselina o un spray siliconado. Entonces yo decía, necesitaba un molde que yo poderle no poner nada y aún así salga fácilmente. Por eso yo necesitaba que sea tantas piezas. Si yo tenía la capacidad de usar, por ejemplo, vaselina o cualquier tipo de agente de desmoldeo, o sea, demolding agent, sería un molde mucho más sencillo, porque yo no tendría la necesidad de hacerlo en tantas piezas, de hacerlo tan... Entonces, eso es una de las razones de por qué son tantas piezas. Y la otra de que así puedo modificarlo. Y si se rompe algo, mejor, solo lo cambio y ya. Tiene una pared de 1.6 milímetros, o sea, 4 líneas de impresión. Súper barato de imprimir, súper rápido de imprimir. Yo imprimía un molde al día y llegué a tener 5 moldes. Entonces, se puede producir exponencialmente el sistema. Eso es uno de los objetivos que yo quería con el sistema. Esa es la armada y la siguiente es la fundición del molde. Esa es la desarmada, de cómo se desarma el molde. Es full sencillo, como pueden ver no usé ningún agente de desmoldeo al principio en el primer video. Obviamente tiene sus fallas, tiene ciertas fugas, de por eso estoy usando masking y todo, pero es lo chévere del prototipado, ¿no? Uno empieza con algo sencillo y luego lo va mejorando hasta tener algo perfecto, ¿no? Entonces se empieza a desarmar el molde y las piezas salen casi solas, que es lo ideal. O sea, no hubo lucha, no se rompió nada. Y eso es lo que quiero, porque también me gustaría que este sistema lo pueda usar una persona, no sé, en Japón. Un japonés dice, quiero restaurar corales, tengo mi empresa de buceo. Y como parte de su sistema, él ofrece esto de que tú vas y pones tus piezas de coral y les pones tu coral y eso es como una forma más colaborativa de restaurar corales, no de una gran empresa, una gran universidad que tira una sola pieza de 30 toneladas bajo el mar y se acabó, y no lo van a hacer después de un año. Entonces la idea es de que este sistema permite de que más personas puedan restaurar corales, pueden colaborar en el proyecto. Y al mismo tiempo,
encontré otro problema en este sistema de que aún así, por más sencillo que yo lo logre hacer, es complicado que alguien lo haga consistentemente, porque es mucho trabajo. O sea, estamos sinceros, todos somos flojos, entonces por eso llegamos a la tercera versión. Eso, bueno, lo que les acabo de decir, las decisiones de diseño, tiene que ser paramétrico, que sea multifuncional, yo puedo diseñar las piezas que yo quiera. Decidir que también puedo, como pueden ver, por ejemplo, esta pieza de abajo es completamente sólida, pero con huecos, como que con hendiduras, porque eso me ayuda a que tenga una mayor fuerza, ¿no? Si es más sólido va a ser más fuerte, entonces lo puedo usar en la base, por ejemplo. Entonces no necesito que haya tantas cavernas. Entonces si estoy poniendo esto en un fondo marino de arena, por ejemplo, o sea, de arena suelta, esto le va a dar más peso y se va a hundir y se va a clavar, que es otras cosas que fuimos discutiendo en el tercer sistema y de por qué el tercer sistema tiene esta forma tan rara comparado con los dos primeros. Optimización del material, intentar que las piezas impresas ocupen la menor cantidad de material posible, que aún así sean funcionales. Diseño colaborativo, lo que les acabo de dar, que la ventaja de tener un sistema modular es de que si alguien más dice, ay, yo quiero hacer una pieza que permita que crezca, no sé, esta especie específica de peces, por ejemplo, pueden hacerlo. Agarran su programa o van con un diseñador y le pueden modificar y le añaden el modelo y van a calzar exactamente bien. Control y también la idea de hacer esto paramétrico es de que cada arrecife es distinto. El arrecife de aquí de Ecuador no es idéntico al de Australia o al de Japón o cualquier otra de las cosas del Pacífico. Cada uno tiene su sistema específico. Entonces, si yo quiero tener, no sé, más de un molde para que vivan más morenas, por ejemplo, que haya más depredación, yo hago más de esos moldes y fabrico más de las piezas. O que listo un sistema, no sé, incluso para que se prospere una especie porque está en peligro de extinción. Entonces yo puedo hacer que mi sistema tenga más de este tipo de características para que viva mejor una especie en específico. Entonces se ajusta a las necesidades locales. Esta es la pieza terminada, ya después de sacarla del molde. Como les mencioné antes, igual estamos trabajando en distintas mezclas de concreto que también colaboren con el crecimiento del coral, encapsulados que se autorregeneren, el famoso, que ya no es tan nuevo, el concreto autorregenerativo, o encapsulaciones de alimento para el coral, o incluso encapsulaciones que ayuden que el pH, que se crea una nube de pH más controlado para que el coral pueda prosperar. Y esas son todas las cosas que vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿por qué el tercer sistema tiene esta forma? La primera, como pueden ver, es básicamente no tiene ninguna, aparte de la parte de abajo, no tiene salidas, o sea, no es como que tiene overhangs, no tiene así volados, no tiene formas que sean complicadas de fabricar. ¿Y por qué este molde no está diseñado para hacer en moldes? Esta forma está diseñada para hacer en una bloquera. Entonces yo agarro un negativo de la parte, un negativo de arriba y de abajo y la puedo presionar en una máquina de presión y puedo fabricar mucho más rápido, mucho más consistente y lo más importante en masa. Entonces puedo fabricar estas piezas en una cantidad, o sea, terrible. Si tuviera una máquina de blojera con esto, que es para lo que estoy buscando fondos, haría esta forma o una forma muy similar. Y la parte de la piecita que les mencioné, que es el criadero, que encaja perfectamente con los huecos, con uno de los 5 huecos que se elija para poner la pieza inicial de coral. Y entra perfectamente. Otro sistema que igual he estado pensando en otros sistemas para que no entre con pega, porque en esa parte hay que poner una pega especial, que no es ideal para los corales. Quizás algún tipo de atornillado de concreto, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ese es el funcionamiento del coral, del sistema, ¿no? Son piezas apiladas, son teselables y son apilables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer un piso con la forma que yo quiera, puedo darle un espacio vacío, puedo darle un espacio con sombra, puedo generar más cuevas, puedo incluso estas piezas, que lo ideal sería que la mayoría de ellas fueran sólidas y que no tuvieran tanto espacio. Entonces, para yo poder controlar ese sistema. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de control en un sistema biológico? Porque digamos que yo hago un sistema al azar, o sea, yo cojo y lanzo las piezas como yo quiero y las armo como quiero y ya. Eso no es lo ideal porque yo puedo crear, por ejemplo, muchos espacios de depredación. Entonces no van a venir las especies, de filtradoras, por ejemplo. No van a venir animales que yo necesito que vengan para que el arrecife prospere. Eso, ahí como pueden ver, el B corresponde a los huecos de aire que tiene. El C es como el
la pieza en sí, o sea, toda la construcción no es sólida por completo, o sea, tiene espacios de aire para que la corriente pase a través de eso. Eso tiene dos ventajas. Primero, residuos orgánicos van a pasar a través de espacios y van a quedar atrapados y eso va a alimentar a los corales. A los corales, a las esponjas, a animales filtradores. Y eso va a dar alimento poco a poco, no es como que se va a dar, o sea, se va a sumar a la cadena. Y el último sistema es de que ese sistema es capaz de formar este escalonamiento. Entonces, de esta forma yo puedo hacer como pirámides o incluso hacer volados para formar todas estas formas que yo les mostré al principio, ¿no? Entonces eso, justo lo que hablé, es la sucesión ecológica. Básicamente cuando se quiere empezar un ecosistema de cero, se empieza primero con las formas de vida más simples. Entonces, por ejemplo, hablemos de terraformación, por ejemplo, digamos que nos vamos a Marte. ¿Qué hacemos primero? Necesitamos que primero haya oxígeno. Para que haya oxígeno tenemos que poner bacterias que produzcan oxígeno. O bacterias que se coman, no sé, el hierro, el óxido de hierro que hay así. Pero como estamos en la Tierra, no tenemos que ir tan abajo. Entonces, en este caso vamos a empezar ¿con qué? Con los corales, las algas y las esponjas. O sea, con animales filtradores, que son los animales que permiten, que ayudan que otros animales vengan. Entonces, si tengo un animal filtrador, lo que va a pasar es que primero va a tener un ambiente más limpio para que vengan otros animales. Y segundo, voy a crear fuentes de carbono, es decir, los mismos animales que van a ser depredados por otros animales. Y van a traer un ecosistema más complejo, que es lo ideal, que es lo que queremos en un arrecife. Entonces, eso, si aumenta la complejidad, obviamente ya es un tema que sale de mis manos, porque yo no soy biólogo, pero esta es una oportunidad perfecta como para colaborar con un biólogo que sepa mucho del tema, que sepa cómo realmente diseñar. O sea, yo propongo dar el bloque de construcción, pero me gustaría como encontrar un biólogo que sepa cómo realmente construir estas formas, ¿no? Eso, la regulación biológica, lo que os mencioné de qué pasa si yo le armo al azar, voy a tener una diferencia muy grande entre nichos específicos donde van a vivir ciertas especies. Lo mismo, depredación, simbiosis y parasitismo, es algo necesario en todos los ecosistemas. Y la velocidad de crecimiento. Puede que si la armas de mucha forma, quizás hay mucha luz y te va a crecer muchas algas que van a impedir el crecimiento de corales. O va a crecer muchos corales. O sea, entonces, es un juego de darle de adelante para atrás, que eso estamos trabajando para poder ya poner estas piezas en el mar y poder ya tener resultados de cómo van a trabajar. Entonces, un tema importante también, porque les dije hace un año hice la primera pieza, es de que los corales toman mucho tiempo en crecer. O sea, los corales toman una cantidad absurda de tiempo de crecer. Entonces, se empieza hace un año y recién hace poco tiempo tuvimos resultados como para decir, a ver, entonces cambiamos el modelo, optimicemos estas cosas, qué se puede hacer para que sea más fácil de transportar y eso, ¿no? Y lo mismo, resiliencia en control de enfermedades. Lo que les conté de por qué la forma tiene esta variabilidad, eso también contribuye a que el coral se adapte. Generalmente cuando hay clonación biológica, ya sea en plantas o en corales o clonación en general, terminas con seres vivos muy débiles, con una genética un poco dañada, con ciertos errores genéticos y esto provoca que cada descendencia sea cada vez más débil. Y eso es lo último que queremos, especialmente si estamos haciendo reproducción de corales. Entonces, por esa razón, el hecho de que cada ambiente, cada espacio del arrecife artificial sea distinto, ayuda a que el coral se adapte a distintas partes del arrecife. Entonces va a decir como que, bueno, en esta zona tengo más oxígeno, entonces puedo vivir así, pero otra le va a faltar más luz. En otro espacio le va a faltar más filtración. En otro espacio, entonces ahí como que se va a forzar a adaptarse. Va a haber una adaptación genética que va a hacer que el arrecife en sí sea más poderoso, más fuerte y más resiliente. Que es exactamente lo mismo que yo vi en mi tesis, de por qué estaba pasando este fenómeno de atenuación, de por qué el hongo se estaba haciendo más débil y por qué hacía falta darle un empujón. Porque como en métodos científicos tradicionales se hace en platos Petri, ¿no? Se hacen platos Petri, se hace el medio y se lo reproduce ahí, el ser vivo ya no tiene incentivo de por qué vivir, por así decirlo. Es como que se cansa o se aburre o se pone flojo. Entonces hay que darle un incentivo, es como que dices como que ya te doy tu casa, te doy tu ambiente natural y ahí es como que se activan y vuelven a recuperar esa fuerza que es al final lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, en algo industrial queremos que ese ser vivo tenga esa capacidad de hacer lo que queremos. Y en el caso de algo biológico queremos que realmente se superen. O sea, que realmente superen este problema del pH, superen este problema de depredación, o sea, que como que se adapten, que esa es la fuerza más poderosa de la naturaleza, la adaptación. Entonces eso, la primera foto es el vivero, las piezas chiquitas, las que son un icosaedro, la versión 2, es ya crecido el coral. Estamos usando 3 especies de corales, corales ramificados, corales masivos y corales sombra.
que son como, estas que vieron que son como sombras, son como paraguas. Son como paraguas. Esta es la pieza igual bajo el mar. Esta es una foto de hace un año de cómo empezó a crecer. Igual se le insertó uno de estas piezas acá en la parte de arriba con una pega especial y ahí esta foto es chévere. No sé si esta foto, bueno, hay una foto, no olvidé ponerla, pero hay una foto que es chévere porque se puede ver que hay peces que están pasando a través de los huequitos. Entonces es como que yo me emocioné full porque dije es como que la pieza está funcionando, o sea, les gusta pasar por ahí. Y las últimas piezas son como que los primeros prototipos de las galletas, son básicamente tubos de PVC, los llenábamos de concreto y luego poníamos una pieza. Pero no eran buenas, o sea, eran como que se dañaban muy fácil, cualquier caída los rompía, no tenían ningún aditivo y no crecían muy bien los corales en sí. Pero con las nuevas piezas, también dentro de la pieza, que eso es un tema que todavía no tenemos muy comprobado, pero si en algún momento ya tengo resultados sobre eso, ya podría hablar de eso. Quizás creemos que la versión 2 está promoviendo igual esta adaptación. Como en las piezas originales ponemos una sola pieza de un explante, un solo explante, como que solo crece un clon. Perfecto. Pero en las piezas icosaedras ponemos 6 explantes distintos en la misma pieza. Entonces como que compiten entre sí. Como dice, ¿cuál es el más fuerte? Y el más fuerte es el que sobrevive. Entonces creemos que quizás así tenemos explantes más fuertes. Pero igual, como los corales es un proceso muy lento, estamos todavía sacando resultados y ver qué es lo que vamos a lograr. Este es el sistema, este es un vivero, es bajo el agua, es básicamente una malla en un marco de metal con una malla de plástica. Se les ata los criaderos que les conté, no importa cuál versión, y luego se los deja crecer por un tiempo. Se hace mantenimiento regular, se les limpia de algas porque las algas consumen gran parte del alimento de los corales, o evita que crecen, como que les ahoga. Entonces, no se comen, realmente solo las ahogan. Las algas no comen lo que comen en gran parte, pero bueno. Ya, por eso enfaticé que no soy biólogo, ¿no? Yo me dedico a eso, pero hay que limpiar las piezas y todo. Actualmente tenemos dos viveros, uno en Olón y otro en Sucre, en Manabí, donde estamos con los viveros, como que reproduciendo para poder probar las piezas al fin, y eso es lo que estamos haciendo poco a poco. Entonces, bueno, ahí pueden ver como que la misma pieza cómo salió de la impresora, bueno, del laboratorio, porque no es que salió en cemento del laboratorio, y cómo se convirtió en una pieza con varios corales creciendo, o sea, en un vivero. Exacto, el molde salió de la impresora. Creo que hice un video. Sí, bueno, entonces eso era un ejemplo de que les digo, por ejemplo, los filtradores. Los filtradores generalmente viven en la superficie, no requieren nada especial, les gusta vivir en la base de los arrecifes. Entonces empiezan a comer. ¿Y quién se come los filtradores? Realmente no tengo idea, pero probablemente un pez. Entonces es bueno que vengan los filtradores a estas piezas, porque es como que es una buena señal de que vengan seres vivos, porque sabes que les está gustando el ambiente que estás creando. La siguiente creo que es una morena. Pon la siguiente. La siguiente, esa es una anguila. Entonces, las anguilas, por ejemplo, son depredadoras, la mayoría. Les gusta vivir en ambientes cavernosos. Entonces, imagínense como el plano que les mostré de cómo estaban apiladas las formas, cómo una anguila podría vivir en un ambiente así, cómo podría meterse en esos espacios, en las cavernas. Igual un crustáceo, los crustáceos en cambio les gustan las cuevas, les gusta vivir en la oscuridad absoluta, entonces sería igual un espacio así. Y si vieron cómo se metió, es un video tomado cuando yo buceo, entonces también me gusta observar de cómo se comportan los animales para diseñar las piezas, que sean lo más óptimas posible. Y ahí un pez, es un pez cirujano, si no me equivoco. Y eso, o sea, están cerca. Creo que sí debería informarme más en la parte biológica, pero eso, o sea, debe haber una razón de por qué está ahí, o sea, debe haber un por qué le gusta estar ahí, porque si no, esos peces generalmente solo se encuentran en arrecifes, no están en aguas abiertas. Y eso, o sea, el mar es hermoso, siempre, desde que entré a la carrera me gustó mucho el mar, me enamoré de los seres vivos marinos, especialmente los corales, cuando entré en las primeras salidas de campo en la costa. Y eso, o sea, siento que es algo que vale la pena cuidar, algo que vale la pena terraformar, o sea, realmente recuperarles, devolverles lo que se merecen, porque eso, creo que ya debemos tener una acción activa sobre qué está pasando en nuestro planeta.
No creo que, yo por ejemplo no creo en el reciclaje, o sea, no creo que reciclar está ayudando a nada cuando literalmente 500 de nosotros es 1%, es menos del 1% de lo que es una empresa, o sea, no es nuestra culpa, pero creo que sí podemos luchar contra cosas fuertes, o sea, cosas que realmente están contaminando, intentando hacer algo igual de industrial. O sea, si ellos están, no sé, tirando 1 tonelada de CO2, yo voy a intentar recuperar 2 toneladas. O sea, intentar industrializar la recuperación del medio ambiente. O sea, ya no solo como que, no topen el Yasuní. ¿Por qué no plantamos otro Yasuní? O sea, ¿por qué no, en ambientes que están hechos pedazos, por qué no terraformamos otro Yasuní? Con lo que estoy intentando hacer en el mar. O sea, porque si ya no hay arrecifes, ¿por qué no creo un arrecife de cero? Absolutamente de cero. Pero para eso obviamente hace falta expertos. Yo soy experto en una cosa, entonces por eso también es algo que yo menciono mucho de los futuros pasos, ¿no? La colaboración es muy importante, es algo que tenemos en el laboratorio. Pero yo siento que en este proyecto en específico sería increíble poder colaborar, por ejemplo, con más biólogos, con arquitectos, con ingenieros mecánicos que nos ayuden a fabricar la máquina, que nos ayuden a crear estos ambientes, un arquitecto que nos asesore de por qué los seres vivos están atraídos a ciertos espacios, ¿no? O sea, por qué les atrae ciertos espacios. Eso, entonces también estamos trabajando en los sistemas masivos, en la fabricación colaborativa, como les mencioné antes. Los sistemas de cultivo, estamos trabajando igual en otros sistemas de viveros, porque igual en Olón tuvimos un par de problemas con los viveros actuales. No son muy resistentes a la pesca, generalmente cuando pasa un pesquero por ahí, generalmente se lleva el vivero y daña el trabajo de meses. Entonces queremos trabajar en eso también. Enfoque en la adición y no en materiales, crear sistemas que no requieran pegamento especiales y crear más formas que sean funcionales y biocompatibles al mismo tiempo. Entonces, eso para finalizar, él es Nicolás Mafla, él es la persona con la que trabajo en este proyecto. Él es igual biotecnólogo de la San Francisco, está trabajando actualmente en la Católica, como en el Museo de Zoología. Y el logo de la fundación con la que trabajamos, con MAR, ellos son los que nos ayudan toda la parte biológica, nos han sido de mucha ayuda para poder llevar este proyecto al campo, ¿no? O sea, para poder probar nuestras piezas. Y con ello estamos sacando resultados poco a poco. O sea, como les digo, desafortunadamente crece muy lento, entonces estamos igual quizás en la universidad estamos trabajando en otros enfoques para poder primero trabajar más rápido nosotros en el tema de fondos y más rápido en el tema de los corales, de buscar genéticas mejores, buscar corales más resistentes y eso. Igual mis asistentes, Dayana y Gabriel, que me ayudan en el laboratorio en casi todo, cuando necesito ayuda, gracias, eso. Y al equipo de ILAB, que son el equipo con el que trabajamos todos los días, ¿no? Cristina, mi jefa, Paul, compañero investigador, ahí estoy yo. Juan Proaño, que nos ayuda en la parte mecánica, nos da asesoramiento. Franklin, que en la parte de marketing, cuando tenemos proyectos con empresas, él nos ayuda a mantener una buena relación con ellos. Y Paulette, que es bióloga, pero ella es micóloga. Entonces, ella no me puede ayudar mucho con los corales, pero igual gracias por su apoyo. Y eso. Y eso, gracias. ¿Preguntas? Increíble, Esteban. Felicitaciones. Es sorprendente lo que hacen. Un tema más. Ese es uno de los proyectos que tenemos en el DILA. Tenemos actualmente 12 proyectos en marcha. Este es mío, pero tenemos otros proyectos que igual, o sea, yo siempre digo como que vengan al DILA. Están invitados a venir a trabajar o a colaborar o lo que quieran en el laboratorio. Y eso, pues ahora sí. Justamente ese es el punto, ¿no? O sea, muchas gracias por la exposición. Le tuvimos a Cristina también el día de ayer. De todas maneras, con Cristina tenemos ya una relación muy anterior y justamente se trata de esto, ¿no? De tener este espacio donde no tenemos unas fronteras comerciales entre universidades, ¿no es cierto?, donde estemos tratando de competirnos, sino más bien de converger. Entonces, este es el fin de todo este festival. Esta es la última conferencia y realmente estaba comentando a Mateo y a Esteban que tenemos una cantidad de material, una cantidad de visiones, de actuaciones,
todo alrededor de la fabricación digital y del diseño computacional que tiene los más distintos campos, las más distintas visiones, las más distintas implicaciones, los actores y actrices más hasta contrapuestos. Y tenemos desde tejedoras en comunidades rurales hasta científicos de laboratorio, arquitectos, diseñadores, gente que hace textiles, gente que hace comida, biomateriales y una serie de cosas que realmente nos ha permitido pegarnos una sorprendida de algo que siempre nos viene sorprendiendo, pero cuando se ve así en conjunto y desde diferentes perspectivas, realmente es alucinante. Entonces, yo quería felicitarte nuevamente. El trabajo del DILA para nosotros es súper importante, le venimos siguiendo, como sabes, desde hace rato. Hemos ya colaborado de alguna manera con ellos. Yo sí quisiera que esto no se quede aquí, no se quede en este espacio y se acabe el festival y se acabe esta relación, este relacionamiento. Lo mismo que les dije a Javier Burneo de la técnica particular de Loja. Hemos tenido gente de la SPOL, hemos tenido gente de la Universidad de la SUAY, hemos tenido gente de la Universidad de las Artes que nos han estado ayudando con la retransmisión de este evento del streaming hacia la red latinoamericana. Entonces, realmente, aquí podemos estar 7, 8, 9 personas. En la mañana estuvimos más, en los días anteriores hubo otra cantidad de gente, pero realmente el impacto que esto va a tener, que este evento va a tener, que estas exposiciones van a tener, no se ve ahora, sino se va a ver adelante. Y yo creo que lo que podemos hacer es tener un compilado de esta información y en general ir a hacer como una exposición o unas pastillas de todo lo que pasó y en nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, yo te agradezco. No sé si alguien tiene una pregunta. Aló. ¿Cómo vas? Qué chévere el trabajo que estás haciendo, me parece increíble. Yo te voy a dar una visión que tengo desde mi punto de vista arquitectónico, porque tú básicamente trabajas como que en otro planeta. O sea, la gravedad y las fuerzas que tienes debajo del agua son distintas. ¿Cuáles fueron tus parámetros, sobre todo para estructurar? Porque tú hablas de que tienes ciertos grosores o que necesitas más o menos material, pero ¿cuáles fueron tus parámetros al tener este hábitat totalmente distinto? O sea, ¿por qué dices hormigón? ¿Cómo haces que las piezas se queden abajo todas unidas si no usas un aglutinante? Por ejemplo, una de las versiones de la pieza 3, que es la pieza más... Tenías ahí una foto que están varias versiones 3. Ay, la anterior. ¿Antes? Pucha, no sé cuál es, pero había un montón, son un montón de piezas. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿cómo logras esa adhesión submarina cuando la gravedad y las fuerzas son súper distintas, ¿no? ¿Lo mediste? ¿Puedes predecir qué va a pasar? Sí, a ver. Primero, no se trabaja tanta profundidad en el tema de corales. Entonces, el tema de la presión no es tan preocupante. Generalmente quieres evitar que el cemento tenga muchos espacios de aire, porque eso sí provoca una presión externa, entonces, si quieres una pieza de coral sólida. Y el tema de la presión es de que la presión se cancela bajo el agua. Entonces, exactamente. Entonces, el tema de la presión no es tanto un problema. Lo que sí es un problema es el transporte hacia bajo el agua. Es como que la primera pieza era una pieza así, o sea, yo tenía que abrazarla. Entonces, un buzo, imagínense cómo, o sea, entonces necesitábamos una wincha para abrazar la pieza y un bote especial, y entonces no era viable. O sea, es como que ya es poca gente la que tiene botes, como que ya pedir que tengan wincha y que sepan utilizar la wincha ya es demasiado. Entonces, decidimos mejor hacer un sistema que funcione con buzos, o sea, y por eso la segunda y la tercera pieza son más pequeñas. La segunda, de parte estructural, estoy usando un concreto ahorita estándar. Bueno, mi hermana es ingeniera civil, pero estoy usando un cemento estándar, completamente estándar de compresión. Realmente no me acuerdo el valor, pero estoy usando una mezcla muy normal. Y no nos ha dado problemas, excepto cuando se hacen prototipos con paredes muy delgadas. Eso creo que es una parte normal del concreto, es muy frágil cuando se hacen paredes muy, muy delgadas. Y básicamente por prueba y error llegué a la conclusión de que 5 centímetros era el valor perfecto mínimo para poder
tener una pieza que no se parta, que pueda ser manipulable, transportable y que aguante. Esa es la otra, con este proyecto igual me gustaría trabajar con el Departamento de Ingeniería Civil de la universidad para que nos ayude con las pruebas de compresión, con las pruebas estructurales, para ver si quizás tenemos que añadir alguna fibra o algún tipo de material que nos ayude a que aguanten más en el tiempo. Pero eso, estructuralmente tiene problemas. ¿Y por qué la forma es así? Y también tiene picos en la parte de abajo esta pieza porque eso ayuda a que se entierre, como un diente. Y la forma en sí, por cómo está configurada, literalmente funciona como un diente esta pieza. Entonces, mientras más tiempo pase en el agua, más se va a hundir y más se van a pegar entre ellas. Entonces empiezan a ajustar entre ellas, como un encastre. Como un encastre de un mueble, por ejemplo, de carpintería. Entonces van encastrando, se van metiendo, se van metiendo. Entonces eso evita la necesidad de usar pega entre piezas. Pero sí hace falta pega entre el criadero chiquito y la pieza principal. Porque eso todavía no ha llegado a alguna forma que sí evite que sea resistente, que sea estable estructuralmente y que al mismo tiempo sea sencillo de fabricar. Entonces en eso estoy trabajando, por eso les comenté, estoy trabajando en un sistema que es como una especie de tuerca, pero una tuerca de concreto, si eso tiene sentido, pero no funciona muy bien, entonces quizás otro tipo de formas funcionan mejor. Igual, capaz otro tipo de encastre, pero distinto, ¿no? Tipo una llave, como que entre y praca, así. Pero eso, la idea es intentar usar la menor cantidad de extras posibles, por eso no uso desmoldante, por eso no uso, lo ideal es intentar que sea lo más simple posible para que sea fácil de reproducir, que sea simple para los corales y de que sea económico, que ese es el punto, ¿no? Si quiero fabricar 1.000.000 de estas piezas no me conviene que tenga un aditivo especial, por ejemplo, o usar, no sé, litros de desmoldante, ¿no? Entonces la idea es que sea eso, económico, básicamente. No soy muy artístico en ese sentido, o sea, los arquitectos sí tienen mucha esta idea pero yo soy muy práctico, muy pragmático, entonces mientras funcione, para mí, perfecto. Entonces por eso sí, pero gracias por tu pregunta. O sea, bueno, más que pregunta, es como que tú mencionaste teselaciones antes, ¿verdad? Entonces sí, estás creando teselaciones, pero yo te pongo también en la cabeza la idea de los fractales. Entonces los fractales, te veo que estás sonriendo, entonces ya me cachaste más o menos, ¿no? Entonces, si empiezas a pensar un poco en esa parte de los fractales para las uniones, te podría ayudar bastante, ¿no? Y de ahí la otra cosa que se me venía a la cabeza es, claro, Daniel hablaba de la gravedad. Y tú, cuando estás hablando de qué pasa si nos vamos a otro planeta, se me vino The Martian a la cabeza, ¿no? La película. Entonces tienes unas opciones súper interesantes que a nosotros, creo que como diseñadores, nos permite soñar un poquito más. Y esa conectividad y el full stack que se hablaba ayer en la conferencia, no me acuerdo quién era, del Fab City, creo que te podría ayudar para esa parte que tú dices, no soy muy creativo, artístico, que ni sé qué. Y también tal vez los prototipos te podrían servir, imprimir, no sé si tienen una WASP ustedes, imprimir directo desde la WASP y toda la cosa, ¿no? Vamos a Sí, en un mes. sí. Exacto, a ver, lo mismo, o sea, ya he probado fractales. Sí. El problema es que para hacer un fractal tendría que fabricar un molde para cada sucesión. Sí. Entonces no es fabricable a gran escala. Entonces es una muy buena idea. Y de hecho la primera pieza estaba pensada para hacer como un fractal, porque esa era la pieza grande. Y luego iba a ser complementada por 5 más pequeñas, pero simplemente no era viable. Entonces, como les digo, yo soy bastante práctico. Si algo veo que no va a ser viable para mi idea, que es como industrializar esto, no lo continúo, porque no tiene sentido. Para mí, al menos, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo intenté y me parece una buena idea. Sí, el dinero fue infinito, pero es buena idea. Y el tema de impresión de fluidos, en el caso de también he estado pensando aplicar este tipo de técnica, pero solamente para los criaderos, por la misma razón de que el problema de tener una impresora de fluidos, una impresora de concreto, es un poco especializado. Necesitas la máquina, necesitas tener equipos para medir la viscosidad de la máquina, entonces no es algo que todo el mundo pueda hacer, pero todo el mundo puede usar una bloquera. El material y sacar un bloque. Entonces la idea es eso, de que sea masivo, o sea, a gran escala.
Entonces, por eso a veces abandono ideas, porque como que siento que no son muy escalables. Entonces, pero sí, o sea, sí lo he pensado. Es muy buena idea, la verdad. Y esa es la otra, porque a veces los artistas me dan, o sea, diseñadores que a veces pasan por el laboratorio me dan ideas nuevas. Y eso es súper interesante, de cómo se puede colaborar entre distintas disciplinas, ¿no? De cómo a veces tenemos visión de túnel desde nuestra disciplina y cómo empezamos a abrirnos a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar o acercarnos a problemas, ¿no? Y eso es básicamente. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Esteban. Un aplauso. Bueno, hemos completado esta jornada maratónica con 31 expositores, 8 exhibiciones, 3 talleristas, un montón de fotos de la misma cosa, como decía aquí el amigo fotógrafo. Pero la verdad es que para nosotros es súper singular, ¿no? Todo lo que pasó es un esfuerzo súper grande que hemos hecho, y en ese punto yo quisiera agradecerle a todas las personas que han pasado por aquí, a quienes han hecho las exhibiciones, a quienes han hecho las lecturas y las presentaciones, pero por sobre todas las cosas a las personas que han estado encargadas de la coordinación y de llevar esto a cabo. Así que en principio mi principal agradecimiento a María Ignacia Díaz, que está aquí, que es pasante del Fab Lab UDLA, y al Dani Vallejo, que es el operador del laboratorio, que él en cambio no está aquí, pero debería estar, ya de venir. Y quería agradecerles a todos los que han podido estar aquí presentes. Un agradecimiento súper especial a Iván Montiel, que ha estado aquí también aguantando la maratón templado, ayudándonos con la retransmisión de esto. Para la Universidad de las Artes, mi agradecimiento especial también, que nos ha puesto a disposición todo el equipo técnico y personal para que esto pueda ser así. Y quería entonces dar cierre a este gran evento, agradeciendo a todas las personas que hicieron esto posible, a nuestros auspiciantes también, a la Universidad de las Artes, reitero, por la transmisión, a Tarántula 360, que está documentando el evento, a Mush Via, con quien estamos promoviendo este concurso y taller, a Universal Robots y a Induservi, que gracias a su atención hemos podido tener la exhibición del brazo robótico, que es la nueva incorporación del laboratorio, al Mateo Cornejo, que ha estado aquí templado también haciendo la exhibición y dándonos su tiempo y su capacidad. Quería agradecer de nuevo a Rafael Vélez, nuestro decano, que si bien no participa mucho de estas lógicas, confía ciegamente en lo que hacemos. Entonces, mi agradecimiento para ti. Quería también agradecerle a la Universidad de las Américas, a la Universidad de San Francisco, la Politécnica del Litoral, a la Universidad de las Artes, de la Universidad de la SUAY, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Red Latinoamericana de Laboratorios de Fabricación Digital, a Benito Juárez, que estuvo aquí acompañándonos en este evento muy importante para nosotros, la primera vez que se juntan las dos redes, la red ibérica de laboratorios y la red latinoamericana. Esperamos que este sea el primero de muchos y que la UDLA sea siempre este lugar de concentración, de reunión de todas estas personas. Quería agradecerle también a Diana Martínez, que nos está ayudando aquí en la logística, y tengo un montón de otras personas que agradecer. Está la Cata Huidrobo también. Muchas gracias a Induservi, que también ha estado todo el rato apoyando esto. Y nada, les invito a que nos tomemos una copa y brindemos por el éxito de este evento, que realmente nos tiene súper contentos. Así que un aplauso para ustedes.